All you need is love. Ándale, más o menos, querido. Ay, me recordaste esta película, la de Across the Universe. Qué buena. Across the Es buena Universe, que película, Qué sí. buena es. muy padre adaptación de la música Beatle, que ya nos íbamos a desprender un poquito de música y ayer estaba, bueno, revisando, ¿no? Lo que estaba pasando durante el día, monitoreando, y de repente, 10 de julio, Día de los Beatles, y dije, No. bueno, pues el tema queda perfectamente, porque hoy de alguna forma estamos como recibiendo el impacto que tiene, pues en todo el mundo, el hecho de que se festeje el día, pero particularmente, pues ahorita que ya es tarde en Londres, bueno, habrá pasado el tiempo en el que ayer los clubs de fans, que es uno de los lugares donde más hay en Inglaterra, se llenan porque hay competencias de las bandas. Los Beatles es una de las bandas que más, ¿cómo decirlo?, desarrollo de tributos tiene alrededor del mundo. Aquí en México conocemos a Morsa, a Yellow Submarine, hay un montón de grupos que se dedican a imitar a los Beatles. Pero en Inglaterra en general y en Liverpool en particular, el fenómeno es muy interesante porque abarca un montón de capas de la población. ¿A ustedes les suena, si yo les cuento o les nombro el nombre, valga redundar, Pete Best? ¿Ustedes saben a quién me refiero? No. Si hablo de Pete Best. No. Bueno, Pete Best fue el baterista de los Beatles en la primera etapa. El Antes de que desconocido. llegara, Ah. absolutamente, ¿No? antes de que llegara Ringo Starr, antes de que viniera la fama y la fortuna y que ellos fueran a los Estados Unidos y que a su regreso triunfante se fundara el Día de los Beatles, antes de toda la historia legendaria del grupo, hubo un baterista que se llamaba Pete Best, que era como el encargado, ¿no?, entre otras cosas, de organizar las salidas del grupo hacia Alemania, que es donde comenzaron la carrera, en Hamburgo. Casi cada fin de semana tocaban en un pequeño club, entonces se tenían que ir del pueblo, ¿no?, hacia Alemania. Y era Pete muchas veces el encargado de conducir la camioneta, en fin, como de organizar esas cosas. Cuando empezó la historia de los Beatles, Brian Epstein, el manager del grupo, dijo como que Pete no tiene chispa, como que no tiene personalidad y además no es tan buen músico. Entonces, bueno, decidieron traer a Ringo, lo cambiaron y Pete Best quedó afuera. Oye, Eso mala durante años lo suerte. debe haber ¿Qué pasó con traumado. él? Eso. A eso voy. Durante años él se debe haber traumado, Pues sí. imagínate, No, qué horror, se qué dedicó a la coraje. panadería y creo que fue mensajero, ondas de ese tipo, mientras que veía cómo el grupo al que él perteneció se convertía pues en lo que se convirtió, cosa que te ha de marcar la existencia. Sí. Pero he aquí que en un programa londinense en el que se dedicaban como a adivinar oficios de gente, de eso se trataba, un programa de concursos, como 30 años después de que pasó todo el fenómeno Beatle, él fue uno de los invitados, haz de cuenta, adivina de qué trabaja, y ponían a un bombero, un carpintero, no sé qué, y en un programa estuvo Pete Best. ¿De qué trabajó? Ah, pues era el baterista de los Beatles. Y eso como que lo volvió a colocar en la palestra. Y hoy es un héroe local en Liverpool que da conferencias, cobra por fotografía, da autógrafos, claro, porque él estuvo como en la primera etapa. El día de ayer es un día en el que Pete Best chambea muchísimo. Claro, la cosa se volteó y ahora es como de verdad un héroe nacional que puede platicar por lo menos la primera parte del grupo O sea, ¿como mítico. cuánto tiempo estuvo? Como 2 semanas, ¿no? ¿Qué se habrá aventado? Es muy buena pregunta, fíjate. Yo creo que han de haber sido como un par de años, más o menos. Pero No fue hay que los olvidar- inicios, los Sí, inicios. claro. Entonces ahorita pues ya Me se lo hubieran dejado de regresó. cualquier cosa, le hubieran Qué dado el horror. pan de algo. Pobre El cuate, pandeazo. ¿no? O sea, o lo hubieran Yo, dejado de ¿sabes? stage manager o Sí, de... caray. Bueno, eso pasó con los Rolling Stones. Ahora me acuerdo del nombre de su asistente, pero él comenzó como miembro de una primera alineación ahí muy sucia de los Stones, tocando el piano, y poco a poco fue ocupando el lugar de super asistente, super secretario. Cuando falleció, los Stones le dedicaron un disco y fue muy linda ahí la relación. Y hay muchas fotografías de ese cuate que pues sí lo ves y no tenía que ver como con la personalidad de los otros. Un hombre gordito, de cabello corto, muy buen músico, pero pues más bien tierno, que nada tenía que ver con los Stones. Se convirtió como en un secre de muchísima confianza. Hay fotografías donde él está afinando instrumentos porque además tenía oído. Por algo estaba al principio en el grupo, Claro. pero no tenía la personalidad y al parecer eso también le ocurrió a Pete Best. Pero no es solo el caso con él. Hay mucha gente alrededor de los Beatles, de la industria que propiamente ha fundado el grupo, que el día de ayer lo festejan particularmente porque haber tocado, aunque sea solo colateralmente, un poco del momento histórico en el que ellos se desarrollaron, pues sí te vierte, ¿no?, como cierta Claro. luz, y además hay chance de que mucha memorabilia
que tengas de la época y eso se pueda subastar, y es parte de lo que convierte también el día muy importante, Hablando porque hay de- muchísimos objetos. Hablando de negocio, pues de hecho ayer Stella McCartney lanzó una línea de ropa Exacto. basado en Yellow Submarine. Ah, ¿no? que están muy muy psicodélica, sí, está muy padre, va a estar bien cara. Ella dice que Ay, para... Mandy. No, carísima. Hay una sudadera que Sí. trae la leyenda original del All You Need Is Love, como aparece por primera vez en la película. O sea, en el fotograma en el que inauguran esa onda tipográfica súper psicodélica del All You Need Is Love. Bueno, ese fotograma está en una de las sudaderas que diseñó. Es muy interesante porque hay toda una cauda. Hay que Oye, esperar a los ¿cuánto descuentos. costará? Sí. No, sí, ¿cuánto costará? Así con los ojos cerrados, ¿no? Esperando. A los recibirla. descuentos, a los Dale, descuentos. saca tus conectes. Bueno, de los Beatles yo creo que es junto con Kiss el grupo del que más merchandising se ha producido, ¿eh? Oye, y hablando de esta mercadotecnia, ¿tú sabes qué es lo que más se ha vendido, o el objeto más caro que se haya vendido de los Beatles? ¿Hay alguna referencia? Así que diga, la Es buenísima pregunta. Mira, no lo recuerdo específicamente, pero hay una historia ahí como colateral. Un amigo de la primaria de Paul, que años después se lo encuentra cuando él estaba fundando The Quarrymen, el primer grupo antes de los Beatles, recibió de parte de Paul una guitarra que le regaló. Y años después, este amigo con muchas broncas económicas buscó a Paul de alguna forma y consiguió que él lo viera, que lo reconociera y que le firmara la guitarra. Dice, yo certifico que esta guitarra se la regalé cuando estaba... Se escribe, da Ajá. un certificado y eso le permite al amigo mejorar la situación económica. Ah, pues buena cañón, onda, ¿no? Porque tipazo, Sí, muy la solidario. verdad, claro. Permite que la guitarra con un certificado firmado por Paul McCartney sea subastada, y no me acuerdo en cuánto se subastó, pero sí fueron millones de libras, entonces fue un súper Ay, paro claro, para el sí, amigo de claro. la primaria. ¿Qué tontería ¿sabes? estamos haciendo? Vienen artistas así que están iniciando, cantantes de reggaetón, lo que sea. Deberíamos Pues pedirles un denles algo. algo para que Ajá. firmen. Oye, Uno sí nunca es sabe, ¿eh? cierto. Oye, aquí es momento de apuntar que uno nunca sabe, Sí. pero en una de esas, pues la onda Pero- pega y tú tienes enfrente una Oye, supercelebridad. claro, sí es cierto. Bueno, Sí, Natalia sí, Lafourcade, por pensar, yo la entrevisté cuando iniciaba su carrera y nunca me imaginé que se iba a convertir en la clase de músico que Sí, soy. pero nada Tú como la veías los así toda Beatles, ¿no? chavita. No, nada. Si en ese momento, no. No hay manera. El grupo más influyente, el más importante, independientemente del género que a uno le guste, y el más, ¿cómo decirlo? Pues sí, célebre hasta la fecha, es los Beatles. Los chavitos que están haciendo rock en este momento escuchan que otros que a ellos les gustan hablan de que oían a los Beatles. Entonces van luego como a la Claro. fuente original. Y aparte que va de generación en generación, o sea, tú puedes ver niñitos que se saben las canciones, que les gusta, que Exacto. sabe quiénes son, o sea, nunca van a morir, literal. ¿Y ustedes creen que vaya a haber algún grupo que se le parezca? ¿O esto No ya creo. es un fenómeno Está difícil, así? No creo, ¿y sabes por Fabulosos qué? 90 igual. Pues en los 90 hubo grandes Cabá. bandas. En todas las Yo creo que temporadas ha habido grandes bandas. ¿Sabes qué pienso? Que es que Coldplay. los Beatles también, muy buena, por ejemplo, y muy Pero no influida va a por ser los como Beatles. los Pero no Beatles. es, No. no es el O sea, fenómeno. son ¿Saben qué importantes, pasa? pero- Que la industria ha cambiado bien cañón. Sí. Entonces, como se vende hoy la música, de la forma en que se vende hoy la música, no creo que sea posible que se repita un fenómeno como el de Además, los Beatles. lo- Ujú. Que tuvo mucho que ver con esa onda que ya se va quedando atrás de que vendías millones de discos y a la hora en que salías en el programa de televisión todo el mundo lo sintonizaba a la misma hora. No, y además, Esos fenómenos ya estamos masivos. en un fenómeno global, o sea, Exacto. ya no impacta que lleguen al otro lado del mundo, como en Claro. su momento impactaron los Beatles, porque no era normal que música de Inglaterra pegara en Estados Unidos, ¿no? Eso. Y ahorita pues es normal que música de México la escuchen en Alemania. O Ujú. sea, Ahorita, si yo te doy el nombre de un grupo sueco fácil. de música romántica, lo bajas en este segundo. Sí, todo ha cambiado mucho, entonces yo creo que eso es algo que determina que una banda como los Beatles, o por lo menos el fenómeno alrededor, no se vuelva a repetir. Pero es muy interesante notar cómo bandas jóvenes siguen muy influidas por ellos. Y hace tiempo me preguntaban en una entrevista para una charla, ¿cuál era realmente la influencia de los Beatles en la música contemporánea? Y yo digo, hay muchas, pero la verdad es que todavía no se nota porque estamos viviendo el periodo. O sea, si uno escucha el radio en los años, o la música que se escuchaba en los años 40, 50, y después de los 60, a partir del 63, 64, que entran los Beatles a la radio, escuchas nuevamente cómo fue la música, de verdad que sí cambió.
mucho de lo que escuchamos actualmente tiene que ver con música que de alguna forma diseñaron los Beatles. Pero no se nota porque es el periodo histórico en el que estamos, todavía está esa influencia. Cuando pase un siglo, cuando ya no estén los Beatles y todo eso vaya pasando, se notará un poco hasta qué punto la influencia es importante. Vamos, como con Mozart para el barroco, que hasta que se muere Mozart y pasan muchos siglos, ya vas notando, claro, cuán fuerte la influencia. Claro. Digo yo, pero el hecho es que es un gran grupo y aquí en México hay clubs de fans, programas de radio, de televisión, dedicados a los Beatles. Es un grupo Lalo, muy ¿y importante. ellos? ¿Quién era la mente creativa? O sea, ¿todos en verdad tenían el mismo peso creativo o era más de John Lennon o de McCartney? Pues es el gran debate, fíjate, en el caso de los Beatles específicamente, pues Paul McCartney es como el que puso las bases musicales. El líder. Ajá, pero como es un letrista más fresa, digamos, que John Lennon, que es el que le metió como la actitud del rock. Es muy chistoso porque es un gran debate. Al final los cuatro sí eran muy influyentes. Hasta el pobre Ringo, que es el que siempre todo el mundo ve así como el baterista que llegó de sustituto como para enriquecer lo musicalmente que había detrás de los Beatles, también es un músico notable, ¿eh? Un cuate que sí aportó cosas. Un detalle curiosísimo que nadie debe saber, y menos de los que nos están viendo ahorita. ¿Ustedes saben cuál es una aportación popular callejera a la música que se toca en todos lados que hizo Ringo Starr para la batería? ¿Han notado cómo los grupos que tocan aquí en la Alameda y muchos profesionales ya a la hora de grabar acostumbran poner la ropa dentro del tom de la batería? ¿Han visto que de repente, para que suene distinto, todo el mundo mete los suéteres o le pones un cojín? Eso es una aportación de Ringo Starr. ¿En serio? Que Para es un que nombre suene que se le como ocurrió, más... porque el bombo, ¿no? El tom propiamente agarra mucho mayor poder cuando le pones ropa. Ajá. Y eso todos los grupos del mundo lo hacen hasta la Toda tu fecha. ropa Y sucia. es una idea. Todos los grupos llegan y ¿dónde dejan la ropa? ¿No? Los chamar en el tom, claro. Y eso se le ocurrió, no recuerdo si en La Caverna o en el bar en el que tocaban en Hamburgo, en Alemania, a Ringo Starr. Es real, ¿eh? Y esa es una primera aportación del cuate que todo el mundo dice, pues el Beatle el tonto. Y en realidad también es un cuate que tenía muchísima idea musical y que se trataba de un gran músico. En términos generales, yo creo que es Paul como el que puso toda la base musical de los Beatles. Pero sin la actitud de John Lennon y lo muy buen letrista que era, sin el gran guitarrista que fue George Harrison, que era también un artistazo, y sin las aportaciones de Ringo Starr, un fenómeno como el de los Beatles, se hubiera llevado, no se hubiera llevado a cabo como se llevó a cabo de Refulgente. Se trataba de 4 entidades muy talentosas que además, en el momento en el que se pudieron haber vuelto billonarios haciendo giras por todo el mundo y dedicarse a repetir la fórmula que ya habían encontrado. Sí, decidieron reinventarse. Claro, se alejaron de las giras, se olvidaron de los clubes de fans y de andar oyendo gritos y se dedicaron a hacer discos. Y la aportación artística de los Beatles tiene que ver con ese momento. Un poquito llevando al otro plano como le pasa a Leonardo DiCaprio, que después de Titanic pudo haber hecho cualquier cantidad de películas para chavitas y hacer una carrera de ídolo de adolescentes, que era muy fácil, que era muy fácil y que le pudo haber redituado muchísima lana y comenzó a elegir trabajos para actores de primera división. No me había dado cuenta. Velo, o sea, tú te encarrilas en la carrera de Leonardo DiCaprio y te das cuenta qué cuate profesional que va para Robert De Niro o para Al Pacino. Sí, qué bueno. Esa es su ambición y ve toda la carrera de Leonardo DiCaprio. Son películas súper serias para buenos actores. Sí, o sea, una no como carrera Matthew fuerte. McConaughey o como Bradley Cooper, que sí se fueron un poquito por ese lado al principio y ya ahorita ya dicen, no, ahora sí voy a elegir mejor. Y que ya ¿no? la van a construir. Pero Ajá. DiCaprio desde el principio se empezó a dedicar a películas. Una vez que obtuvo la popularidad por Titanic, se dedicó a elegir películas que le implicaran algún reto como actor y ha construido un carrerón. Bueno, los Beatles también tuvieron ese chance, haber hecho una carrera facilona y seguir llene y llene estadios por todo el mundo, porque pudieron haber viajado por todos lados, seguir haciendo rolas como la primera parte de los Beatles, super pop, ¿no? De coro muy fácil de aprender y todo ¿Cuáles esto. fueron sus primeras y haber sacado canciones? muchísima lana. Y sin embargo lo que decidieron fue como artistas construir una carrera, bueno, pues como la que hicieron y eso es algo que se respeta. ¿Cuáles fueron sus primeras canciones? Love Me Do es el primer sencillo de los Beatles, es el primero. Después llegaron a Estados Unidos con I Wanna Hold Your Hand
que es la es canción muy que los volvió buena. allá No. emblemas. Esto es bonita, sí. Y de allí comenzaron a construir una carrera en la que la primera parte fue muy señalada por canciones pop que eran muy fáciles, les digo, de aprender dentro de su complejidad, porque esa es parte de la A gracia. ver, Lalito. Soy pésimo cantante, no No, puedo. no, no, pregunta complicadísima. Si a esas iba, no puedo, No, y menos no se a esta puede, hora. no juego. No, pregunta complicadísima. Desde tu opinión, ¿cuál fue la mejor canción de los Beatles? ¿O el mejor disco? Pues mira, no, es que está bien padre Sí. porque la Rolling Stone, la revista Rolling Stone, editó en 1990 o por allí La de las 500 un canciones. libro de las 100 mejores canciones de los Beatles Mm. y juntó para ello a Bob Dylan, a Bono, a representantes ahí del consejo editorial de Rolling Stone, varios críticos de música, y fueron eligiendo con base en votaciones y en argumentos, y la que gana el primer lugar, pues yo creo que sí es la más lograda pieza artística de los Beatles. Es una rola que viene del Sgt. Pepper y que se llama A Day in the Life. Seguramente, No la si no conozco. son tan fans, no la han escuchado porque no es de las más famosas, Ok. ¿sabes? No es Yesterday, Claro. no es A Hard Day's Night, no es ninguna de las más. Pero A Day in the Life es la gran obra artística de los Beatles. ¿Y coincides? Es donde, sí, claro, plenamente. Qué lástima ahorita que no la podamos escuchar, pero bueno, con toda la infografía que nos han estado poniendo y las fotografías, yo les dejo la recomendación, fíjense, escúchense A Day in the Life. Es la canción con la que cierra Sgt. Pepper. Dura casi 9 minutos Órale. y es una pieza muy linda en la que en la primera parte de la letra John Lennon describe la vida común y corriente de un ciudadano común y corriente de cualquier lugar, que va en la mañana, compra el periódico, se va a trabajar, toma el camión, un día en la vida. Y la segunda parte es una poesía maravillosa que hasta me emociona de Paul McCartney, hablando de toda la otra parte que es la vida. Todo el rollo mágico, dice él, estar siempre inmerso en algo que parece el sueño de un poeta. Y sí es cierto, la vida, o sea, los pájaros, todo lo que haces cuando te vistes, cuando estar vivo, es súper linda y los Beatles incorporaron artísticamente en el arreglo de esa rola una innovación musical que es el sonido 13. Luego habría que Entre hablar las de dos eso. partes de la canción hay una zona ahí de cuerdas que van subiendo de tonos y que terminan haciendo un ruido gigantesco y luego se apaga y continúa la canción, que es el sonido 13, o sea, un tono más arriba Eso- del que hasta ese entonces estaba diseñado. Eso pasaba mucho, ¿no? Que antes las canciones duraban como 9 minutos, 5 minutos y era así como que lo normal. Y ahorita de que Todavía 2 minutos pasa. y medio. Pero Todavía ya pasa, es pero ya raro. hay radio edits. Sí, Oye, ya es pero raro. fíjate que está padre eso. Ese es un buen tema igual para seguir. O sea, lo que es propiamente, pues, la música. O sea, a Sí. partir de este rollo de los Beatles, platicar, pues, de otras vertientes que son muy interesantes y en las que siempre, ahora sí que cada determinados siglos, aparece alguien que da un paso adelante. Sí. Ahorita estamos en la fase reggaetón, que es muy interesante porque ya está agarrando condición musical única, ¿eh? Tema Ahí lo para la platicamos en la próxima. Perfecto. Mira, ya mi Me queda. encuentro en el Lalo. @el limón partido y es para mí un gusto estar aquí todos los jueves platicando de cultura popular. Vamos a checar este video, Lalo. Siempre es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, que estén muy bien, buen día. Vamos a ver la historia de los Beatles, por cierto.